Hola amigos y bienvenidos a otro video acerca de mitología. En este caso tenemos de vuelta un mito griego, que es el mito de Belerofonte. Que Belerofonte obviamente fue conocido por domar al Pegaso, el caballo alado, ¿no? Ahora vamos a contar un poco esa historia. Pero antes quería mencionar que este es uno de los mitos que justamente Liz Green describe en su libro acerca de los mitos. Y ella pone a Belerofonte como ejemplo, digamos, como parte de un clan familiar, ¿no? Y ese clan familiar tiene, digamos, comienza, bueno, como suele ocurrir en los mitos griegos, con un dios, que es el dios del viento, que es Eolo, ¿no? Es decir, Eolo era el señor de los vientos y, digamos, es el que inventa las velas de los barcos para que los barcos puedan navegar, ¿no? Impulsados por el viento. Entonces los dioses los nombran el Señor de los Vientos, ¿no? Y según una de las tradiciones, Eolo es el padre de Sísifo. Eolo era obviamente muy inteligente, era, digamos, el señor justamente de los vientos, del aire, todo lo que tiene que ver con el elemento aire, sabemos que tiene que ver con la inteligencia. Era muy astuto, muy inteligente, pero también muy moral, era, digamos, por eso recibe la confianza de los dioses, digamos, se portaba siempre de forma correcta. Él tiene un hijo que es Sísifo, ya vimos a Sísifo bueno, un video que hice acerca de Sísifo, que es este mortal que era conocido por su astucia, pero era totalmente inmoral Sísifo, ¿no? Digamos, y atacaba a los viajeros digamos, que pasaban, era el fundador de Corinto, y atacaba a los viajeros que en lugar de darles oportunidades los robaba, y después engañó a la muerte, a Thanatos, y después engañó a Hades y a Perséfone, digamos, bueno, haciendo que su mujer no le diera los ritos funerarios necesarios. Entonces, cuando murió, se quejó en el inframundo de que tenía que subir para castigar a su mujer y ordenarle que hiciera los ritos. Entonces lo dejaron regresar, y después él, digamos, no volvió al inframundo, ¿no? Entonces, en castigo por todo eso, Zeus lo puso a empujar una piedra en el Tártaro, ¿no? En una parte del inframundo. Esa piedra tenía que caer por un precipicio, pero la piedra nunca caía al precipicio, es decir, y Sísifo tenía que comenzar esa tarea de nuevo, ¿no? Digamos, por toda la eternidad, ¿no? Ya contamos la historia de esta. Sísifo, es interesante, tuvo un hijo que se llamaba Glauco. Y Glauco estaba interesado sobre todo en las carreras de caballos, ¿no? Entonces iba a haber una carrera muy importante de yeguas, ¿no? Y sus yeguas estaban en celo, y él, en lugar de, bueno, de llevarlas con un macho para que se aparearan, consideró que a lo mejor era mejor que las yeguas corrieran en celo porque iban a tener más energía, ¿no? Para ganar la carrera, porque lo único que le importaba era ganar la carrera. Y esto ofendió profundamente a Afrodita, que era obviamente la diosa bueno, del amor, del sexo, del romance, de todo este tipo de cosas, y era la que de alguna manera era la protectora de los animales en celo. Entonces, en un momento, cuando Glauco, hijo de Sísifo, digamos, ata dos yeguas a su carruaje, Afrodita hace que las yeguas se vuelvan como locas y, digamos, salgan corriendo sin que Glauco las pudiera controlar, y Glauco termina siendo arrastrado por las riendas de las yeguas, y las yeguas, bueno, llegan a un campo y se lo comen, ¿no? A Glauco, ¿no? En castigo. Ese era el castigo de Afrodita por impedirle aparearse a los animales, ¿no? Lo cual es bastante interesante y simbólico, si lo podemos ver. Bueno, y el Glauco tenía un hijo que era hijo de Glauco y nieto de Sísifo y bisnieto de Eolo, el dios de los vientos, o el señor de los vientos, que se llamaba Belerofonte, ¿no? Hay varias historias acerca de Belerofonte, pero la más conocida de él es que, bueno, hereda de alguna manera las cualidades de todo. Es astuto como su bisabuelo, bueno, como todo su linaje, pero en algún punto es inmoral como su abuelo Sísifo, y es impulsivo como Glauco, como su padre, ¿no? Entonces, cuando es joven, tiene un hermano y mata al hermano en una pelea, ¿no? Es decir, se pone tan loco que mata al hermano. Cuando se da cuenta que acaba de matar al hermano,
se da cuenta que los sentimientos que él, digamos, que él tenía como una pasión y como una ira en el corazón, que era que él tenía que guardarla y no dejarla salir porque era peligroso dejarla salir, entonces jura no volver a apasionarse por nada. Entonces se inicia un camino de penitencia, deja su ciudad y bueno, comienza a vagar bueno, los campos de Grecia, por los caminos, y llega exiliado a un lugar llamado Tirinto, ¿no? Y en Tirinto reinaba un rey que se llamaba Preto, ¿no? Entonces el rey Preto acoge a Belerafonte como huésped y lo purifica y le da, digamos, lo acoge en su corte. Pero este rey Preto tenía una reina, una esposa del rey llamada Estenebea, que algunos dicen que significa ojos de vaca, no sé. Pero que se enamora de él e intenta seducirlo, ¿no? Pero Belerofonte, que quería controlar justamente sus pasiones y sus deseos, se niega al deseo de la reina y la rechaza, ¿no? Entonces, nadie había rechazado nunca a esta reina, ¿no? Que había tenido muchos amoríos y todos deseaban estar con ella. Entonces, Estenebea habla con su marido y acusa a Belerofonte de haberla intentado violar o haberla intentado seducir, ¿no? Entonces, bueno, Preto, el rey, digamos, le cree a su esposa, pero no se pone furioso, pero no quiere faltar a las leyes sagradas de hospitalidad. Recordemos que eso era una de las causas del castigo de Sísifo, era que él, digamos, robaba y mataba a los caminantes a los cuales tenía que dar hospitalidad, y Zeus era el dios que protegía a los viajeros, ¿no? Digamos, Zeus es Júpiter, ¿no? Los viajes largos, los viajes por lugares donde uno está ante gente conocida, ¿no? Entonces, Preto, el rey de Tirinto, encuentra una manera de castigar a Belerofonte, ¿no? Lo lleva, le da una carta para su suegro, el rey Ióbates o Yóbates de Licia, ¿no? Que era el padre de Estenebea, ¿no? Es decir, su suegro. Y en la carta decía que por favor diera muerte a Belerofonte porque había, o sea, al portador de la carta, porque había faltado el respeto a su propia hija, ¿no? A la hija del rey de Licia, ¿no? Entonces, bueno, cuando Belerofonte llega a Licia, el rey Ióbates, digamos, lo toma por un mensajero de su yerno, ¿no? Y de su hija, y le da una afectuosa acogida, con grandes muestras de hospitalidad, le da vino, banquetes, ¿no? Entonces, por 9 días estar en banquetes y festejos, y la pasa bárbaro. En la mañana del 10º día, el rey Ióbates abre la carta, y bueno, se entera al leer la carta de que lo que quería su yerno era que él matara al portador, a Belerofonte, o sea, el portador de la carta, ¿no? Pero de vuelta, el rey Ióbates no quiere cumplir un poco con ese pedido de vuelta, porque los dioses obligaban a las personas a ser hospitalarios con los caminantes. Entonces, matar a una persona que era huésped era un gran pecado para los dioses, o una gran violación de las leyes divinas, ¿no? Entonces lo que hace Ióbates, le dice a Belerofonte que está obligado a matar un monstruo conocido como la Quimera, ¿no? Que la Quimera se dice que era hijo de Tifón, o algunos dicen de la Hidra de Lerna, que la Hidra es el monstruo que mató Heracles o Hércules, que ya lo vimos en otro video. Se decía que tenía cabeza de cabra, que exhalaba fuego, tenía cuerpo de león y la cola hecha por una serpiente, y asolaba los campos de cultivo y devoraba el ganado. Por supuesto, toda esta idea de ir a matar a la Quimera era una estratagema, por decir así, de Ióbates para no matar él. Digamos, tenía la esperanza que la Quimera matara a Belerofonte, y para no tener que matarlo él y digamos, hacer enojar a los dioses, ¿no? Entonces, cuando Belerofonte ve que tiene que cumplir esta tarea tan difícil, consulta a un adivino llamado Polido, quien le aconseja capturar al caballo alado Pegaso, ¿no? El Pegaso era un caballo mágico que era alado, ¿no? Y Pegaso en un momento había golpeado el suelo en un lugar llamado el Monte Helicón, y había hecho brotar una fuente de agua que llamaba Hipocrene, ¿no? Entonces, bueno, Belerofonte va a buscar a Pegaso, le dicen que lo puede encontrar en un lugar, no está en el Monte Helicón, sino finalmente lo encuentra en una fuente
mágica llamada Pirene en la Acrópolis de Corinto. Entonces la diosa Atenea le ayuda a Belerofonte a domar a Pegaso, le entrega una brida de oro para domarlo y que Belerofonte la coloca en la cabeza de Pegaso. En otras versiones Atenea doma a Pegaso y se lo da ya domado, ¿no? Belerofonte doma a Pegaso, aprende a montar al caballo alado Pegaso. Y bueno, finalmente cuando ya está, digamos, ya tiene la capacidad de conducir a Pegaso, se decide a enfrentar a este monstruo, a la quimera, ¿no? Entonces toma una serie de flechas metálicas hechas de plomo y empieza a dispararle desde arriba, desde el aire, a la quimera, y la quimera empieza a tirar fuego y en un momento una de las flechas cae en la garganta de Quimera y como ella estaba, o el monstruo se estaba lanzando fuego, la flecha de plomo se funde, se derrite, digamos, y entra en el interior del cuerpo de la Quimera, quemándole todos los órganos y matándola, ¿no? Bueno, después de matar a la Quimera, Belerofonte regresa al palacio del rey Ióbates, donde, bueno, es reconocido como un héroe. Ahí Ióbates bueno, hay varias versiones del mito, algunas que dice que se reconcilia con él después de esta hazaña, hay otras que le encarga otros trabajos como luchar contra las amazonas y le da la misión de combatir un pueblo guerrero llamado los Sólimos, ¿no? Y después se dice también que en una de las versiones Ióbates intenta matarlo, le manda a todo un ejército para matar a Belerofonte, pero Belerofonte, digamos, le arman una emboscada, pero Belerofonte los aniquila en combate. Sea lo que sea, pase lo que pase, después de idas y vueltas, Ióbates se reconcilia con Belerofonte, reconoce que realmente es un héroe, ¿no?, de mucho valor, y le ofrece a su propia hija Filonoe como esposa, que era la hermana de la reina Estenebea que le había querido matarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay varias versiones. Una de las versiones dice que la reina Estenebea, ¿no?, que se había enamorado de Belerofonte, se suicida tras saber que Belerofonte se había casado con su propia hermana, Filonoe. En otra tradición, que es un poco la más aceptada, Belerofonte se da cuenta que todo, digamos, de la trampa que le había tendido la reina Estenebea y su esposo, ¿no?, y el rey Preto, ¿no? Entonces lo que hace Belerofonte regresa con Estenebea, le dice que está enamorado de ella y que se van a escapar juntos, ¿no? Ella estaba enamorada de él, más después de que llegaron, digamos, las hazañas, digamos, las noticias de estas hazañas por parte, digamos, que su padre obviamente le había contado. Entonces montan el Pegaso y bueno, cuando está muy alto, Belerofonte deja caer Estenebea al mar y ésta se ahoga, ¿no? Es decir, en castigo por haberle tendido estas trampas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, Belerofonte cae, como suele ocurrir con estos mitos griegos, en el pecado, en el acto que los dioses no permitían a los mortales, que era un acto de hubris, ¿no? Como él podía volar el Pegaso y volar por los cielos, digamos, se le ocurre que está capacitado para ir al Monte Olimpo y visitar a los dioses, ¿no? Obviamente esto era, digamos, nadie podía ir a visitar a los dioses al Monte Olimpo excepto que los dioses lo invitaran, es decir, nadie, que no era como ir a visitar a una abuelita, era los dioses, la morada de los dioses, y nadie podía entrar, ¿no? Entonces cuando Zeus se da cuenta que un mortal pretende entrar en la morada de los dioses sin haber sido invitado, le envía un tábano, ¿no? Que el tábano empieza a clavar su aguijón en el Pegaso y Pegaso se vuelve loco y no responde a su jinete y el caballo se encabrita y bueno, Belerofonte cae al vacío y muere. Bueno, según una de las historias muere, en otras de las historias queda cojo o ciego y termina vagando por una llanura, ¿no? Pegaso se dice que, bueno, sube al cielo y termina inmortalizado como una constelación.
Y bueno, acá termina el mito propiamente dicho de Belerofonte y el Pegaso, ¿no? Y toda esta cuestión. Vamos a la interpretación, y la interpretación es interesante porque es la que da Liz Green en su libro. Dice, ella habla, perdón, de los clanes familiares, ¿no? Porque dice, esto no es solo la historia de los miembros individuales, sino es la historia de todo un clan familiar, ¿no? Que empieza con el Eolo, ¿no? Entonces hay una cuestión, dice, que si de alguna manera los talentos que tenemos son, digamos, vienen de la nada o los heredamos, ¿no? Y Liz Green dice, bueno, los griegos parecían creer que todos los talentos se heredan, ¿no? Es decir, la familia de Eolo tenía esta cualidad de tener mucha astucia, ¿no? Pero dice, también había otro problema en esta familia, porque ¿qué pasa? Eolo es demasiado, si bien es un hombre o un ser, digamos, muy moral, está demasiado ocupado, digamos, controlando los vientos y todas esas cosas como para enseñarle moral y valores a su hijo Sísifo. Entonces Sísifo digamos, se cría con mucha astucia, pero bueno, ningún sentido de lo moral, ningún sentido de la empatía por el otro, sino no sabe que lo que está bien y lo que está mal, se cree que lo que le conviene es lo que está bien, ¿no? Y esto es algo que ahí falta la enseñanza, una figura paterna fuerte que diga, no, esto se puede hacer y esto no, esto está bien y esto está mal, ¿no? Y lo mismo ocurre con Glauco. Glauco nadie le enseña que tiene que cumplir, digamos que lo importante, lo más importante de todo no es ganar en las carreras de caballos, sino que cumplir las leyes de los dioses, y si las yeguas se tenían que aparear, ¿no? Por supuesto, hago un paréntesis, fíjense la importancia de Afrodita como diosa, ¿no? Es decir, para así lo que los mitos griegos nos hablan de que el apareamiento, el sexo, todas estas cuestiones biológicas que nosotros vemos a veces desde la tradición judeocristiana como una especie de pecado, es decir, para los griegos era algo sagrado, ¿no? Entonces, cuando llega la hora del apareamiento hay que aparearse, ¿sí? El que resiste a Afrodita, el que resiste a Venus, termina siendo castigado, y esto es algo que decía también Hoyo. Hoyo decía dice lo que ocurre con las personas que reprimen Venus, que reprimen la belleza, el yogi que se va a meditar al Himalaya, dice, no es que entra en éxtasis, lo único que hace es pensar en mujeres y en placeres y en comidas, ¿no? Porque cuando uno reprime de alguna manera Venus se venga, o Afrodita se venga, dándonos, digamos, un poco incrementando todos estos deseos, ¿no? Entonces el camino un poco de la seta de que reprime Venus y es decir, una cosa es trascender un poco el lado de alguna manera más animal de nuestra vida, y otra cosa es negarle a Afrodita lo que es de Afrodita, o negarle a Venus lo que es de Venus, ¿no? Y eso es algo que la humanidad ha estado haciendo desde siempre, ¿no? Creemos que negarnos Venus significa, que ser espiritual significa negarnos Venus, y eso no es así. Para los griegos por lo menos no era así. Afrodita era una diosa, había que cumplir con la diosa, ¿no? Entonces Glauco termina muerto. Liz Green dice, Eolo estaba demasiado ocupado para enseñarle moralidad a Sísifo estaba demasiado ocupado con sus trucos para darle importancia a Glauco y a la educación de Glauco. Entonces, y Glauco estaba demasiado ocupado con su yegua para enseñar a Belerofonte. Entonces Belerofonte crece también en un clima donde nadie le enseñó lo que estaba bien y lo que estaba mal, y termina matando a su hermano. Entonces él se da cuenta que tiene que reprimir, ya que sus padres y su abuelo y nadie le enseñó a reprimir sus pasiones, que él tenía que aprender a refrenarse y a reprimir sus pasiones, ¿no? Pero sin embargo Belerofonte logra hacer una especie, con toda esa penitencia que se pone, logra de alguna manera corregir o compensar el pecado, vamos a usar esa palabra, de haber matado a su propio hermano, y de alguna manera, digamos, consigue un poco lo que ninguno de sus ancestros había tenido, que es capacidad de autorreflexión y de tener una cierta moral. Entonces cuando la esposa de su anfitrión le intenta seducirlo, le dice que no, ¿no? Y esto le trae un montón de problemas, pero estos problemas lo obligan a ser un héroe, ¿no? Quiero hacer notar también la cuestión de que él termina domando el Pegaso. El Pegaso es un animal único en el sentido de que es un caballo, eso tiene que ver con el animal, con el instinto animal que tenemos todos, pero es un caballo alado, ¿no? Que
a la parte esa biológica y animal, que es nuestra parte biológica y animal nuestra, ¿no? Que está en nuestra psique, se le suma la cuestión de que es al lado, que es el elemento aire, ¿no? La astucia, la inteligencia, ¿no? Entonces esto es interesante porque Belerofonte es un tipo de héroe que logra domar. Fijémonos, recordemos los otros héroes que aparecían en otros mitos griegos como Admeto, ¿no? Ese Admeto era cuando intenta conseguir la mano de Alcestis, el padre de Alcestis había dicho que le iba a dar la mano de la hija al que pudiera conducir un carro tirado por un jabalí salvaje y un león, ¿no? Entonces, con la ayuda de Apolo, Admeto consigue hacer esto, ¿no? Y esto es interesante porque el héroe, es decir, la idea de que el héroe es el que logra domar su propia naturaleza animal, ¿no? Al domar a Pegaso, es decir, Belerofonte recibe ayuda de Atenea, que es la diosa de la sabiduría, ¿no? Para domar a Pegaso, ¿no? Y Atenea, la diosa de la sabiduría, decía, digamos, justamente la sabiduría, en cierta forma, el primer paso para alcanzar la sabiduría y la madurez es domar a nuestra parte animal, es decir, no dejarnos llevar por nuestros instintos animales, que es lo que hizo Belerofonte cuando se enoja y mata a su hermano, ¿no? Se deja llevar por la ira, ¿no? Entonces, acá se repite un poco toda esta idea del héroe que tiene que domar a su parte animal, a su parte instintiva para poder, digamos, después cumplir las grandes hazañas que tienen que cumplir los héroes. Y por último, bueno, quería mencionar la muerte de Belerofonte, porque a Belerofonte le pasa lo que le ocurre a tantos otros. Digamos, desarrolla un orgullo tan grande que se cree igual a los dioses y pretende hacer cosas que no están, digamos, no son propias de los humanos, ¿no? Como, digamos, ir en un caballo volador a visitar la morada de los dioses. Eso es algo que los humanos no podemos hacer, ¿no? Entonces Zeus termina castigándolo. Que esto es un poco el gran pecado que habían para los griegos, no tenía que ver con el sexo, esas cosas morales, sino con que los hombres, digamos, no guardaban su lugar y pretendían actuar como los dioses, ¿no? Es decir, Liz Green acá plantea como último comentario que toda persona que tiene hijos o que tiene que criar a alguien tiene que tener un balance en lo que tiene que, bueno, que en astrología podríamos llamar Saturno, ¿no? Si tenemos muy poco Saturno, la persona termina, digamos, crece como un psicópata, ¿no? Como una persona que se cree que es especial, que puede hacer cualquier cosa y que las leyes morales no se aplican a él, ¿no? O a ella. Pero si aplicamos demasiado Saturno podemos terminar como, digamos, como Procusto, ¿no? Es decir, que es el video que yo hice en el mito anterior, quien adaptaba a las personas a su cama estirándolas o cortándole las piernas o los brazos. Es decir, ¿cómo hacemos para darle a un hijo o a una persona que tenemos que criar o que educar el marco por el cual le damos toda una serie de valores que le van a servir como estructura, pero le dejamos la suficiente libertad para que la persona exprese su individualidad? Eso es algo que no es nada fácil de hacer. En el caso de Belerofonte, su familia parecía ser más el primer caso, es decir, padres que no se ocuparon de educar a sus hijos en los valores y que los hijos terminaron creyendo que podían hacer cualquier cosa, ¿no? Violando las leyes naturales, las leyes de los dioses, ¿no? Así que bueno, amigos, este fue el mito de Belerofonte y el Pegaso. Como siempre les pido que me den un me gusta, que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.